a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, no, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras, es más que una canción. Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro buen Dios. Qué bueno que puedan apartar este tiempo para que juntos estudiemos y meditemos en la palabra del Señor. Meditemos y pidámosle al Señor también que nos dirija en esta noche. Padre, gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu presencia, por tu fidelidad y por tu bondad. Señor, gracias porque nos has guardado en nuestras diferentes actividades, Señor. Te adoramos y te glorificamos. En esta noche rogamos de tu dirección, rogamos, Señor, que nos ayudes a entender, a comprender, Señor, tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Nuevamente bienvenidos, hermanos. Qué bueno que podamos estudiar juntos la palabra del Señor. Hoy quisiera hablar sobre el tema de cuándo comenzó la justificación. Vamos a ir, y gracias a Dios estamos avanzando. Hoy entramos al capítulo 4 del libro de Romanos. Romanos capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Así que por favor quiero que me pueda acompañar a Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 4. Y la palabra de Dios dice de esta manera: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne?
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El apóstol Pablo ha hecho la grandiosa afirmación de la justificación solo por la fe en Cristo, y una fe que excluye la jactancia y que hace confirmar la ley. Creo que eso ha quedado claro, que nosotros somos salvos entonces por la fe en Cristo, y esto excluye a la jactancia. No podemos atribuirnos ni nosotros ningún mérito de la salvación que hemos obtenido por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Pero ahora Pablo llama a dos testigos para apoyar su caso. Esto es muy interesante. Es el caso de Abraham y David. En el versículo 1, hermanos, el texto sagrado dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? También dice otra versión. David dice lo mismo en el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Por eso, hermanos, lo que hace el apóstol Pablo es maravilloso, ¿no? Es algo, como lo decía al principio, hace algo tremendo, porque agarra a estos dos personajes que son muy importantes para el pueblo de Israel, que es el caso entonces de Abraham y de David. Este es un golpe maestro. Abraham era el padre de los judíos. La nación de Israel comenzó cuando Dios le prometió al antepasado de Israel, Abraham, que él haría que sus descendientes fueran una gran nación, viviendo en una tierra que Dios les daría, bendecidos por Dios. No me pierdan por favor ahí Romanos capítulo 4, pero quiero que vayamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es interesante observar entonces cómo es que Dios aquí le promete a Abraham el que lo va a bendecir, ¿no? Y le va a dar también una tierra. Dios le va a bendecir completamente. El caso de David, vemos de que es el rey, el mayor rey de los judíos. En su reino la nación de Israel alcanzó su punto culminante en el Antiguo Testamento. Podríamos decir que fueron los tiempos de esplendor, de gloria, ¿no? del pueblo de Israel. Y Pablo, en los capítulos del 1 al 3,
se ha estado oponiendo a los judíos nacionalistas que confían en sus obras de justicia. Regularmente entonces estos judíos nacionalistas ponían su confianza entonces en las obras. Ellos estaban orgullosos de sus orígenes, ellos estaban orgullosos entonces de lo que habían logrado, y por supuesto que estos eran dos personajes importantes, el de Abraham y también el de David. La pregunta es: ¿de cuál lado está el patriarca fundador de Israel y el mejor rey? ¿Cómo lo observaba? ¿Cómo lo observa Abraham? ¿Cómo lo observa David? Y esa creo yo que es la pregunta en Romanos capítulo 4. La primera posibilidad sería de que Abraham hubiera sido justificado por las obras. El versículo 2, regresemos a Romanos capítulo 4 y versículo 2 dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora, si Abraham se puede justificar por las obras, pues dice Pablo, pues él tiene de qué gloriarse, ¿no? Pero no para con Dios. Dios no, en este sentido, no se llevaría la gloria. Es decir, que Abraham nos mostrará que la fe salvadora fuera igual a la obediencia. Si este fuera el caso, prosigue Pablo, entonces la conclusión lógica es que Abraham habría tenido que jactarse, porque sería entonces por sus propios medios, por sus propios recursos, por sus propias obras. Si la fe es igual a obediencia, entonces nosotros que somos salvos podríamos ser capaces de jactarnos ante Dios y ante los demás, porque nosotros seríamos los verdaderos autores de nuestra salvación. Lo que deja aquí claro, creo yo, el pasaje, hermanos, lo vuelvo a repetir, es que si entonces Abraham estaba justificado por las obras, él sí tenía de qué gloriarse, pero la gloria no se la podía llevar Dios. Y en este punto, Pablo brinca ante la imposibilidad de tal conclusión, porque seguramente incluso Abraham no podía jactarse delante de Dios. El cuadro es el de Abraham de pie ante Dios, jactándose de lo que hizo, enumerándole a Dios todas las formas en las que había obedecido. Y la respuesta es que nadie puede hacer esto. Nadie se puede, hermanos, parar delante de Dios, ni siquiera este patriarca, ¿no? Y ponerse delante de Dios y decir, bueno, yo estoy justificado porque hice esto, porque hice esto, porque hice esto también, y por lo tanto yo estoy justificado. Eso creo yo que nadie, hermanos, lo puede hacer, ni siquiera el patriarca. Ciertamente, la escritura prueba de que de hecho, Abraham no tuvo nada de que jactarse. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este versículo nos introduce a una palabra sumamente importante para todo el capítulo. Esta palabra, hermanos, es tomar en cuenta. Es decir, se le tomó en cuenta la fe como justicia. Se le tomó en cuenta entonces como justicia. El versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. El versículo 10 dice, ¿cómo pues le fue contada?
estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. El versículo 6, hermanos, lo traduce como atribuye. Así se traduce esta palabra. Y este es un término de contabilidad que significa contar cómo. Y así es como se traduce esta palabra. Tomar en cuenta algo es conferir un estatus que antes no estaba ahí. Por ejemplo, algunas casas se pueden arrendar con opción también a compra. Tú pagas el arriendo, aquí diríamos el alquiler, pero si después decides comprar la casa, el dueño toma en cuenta, y aquí entra esta palabra, ¿no? De que el dueño toma en cuenta los pagos del arriendo que has hecho como pagos para la hipoteca. A esos pagos se les otorga un nuevo estatus. Y en el versículo 3, Pablo, citando, hermanos, Génesis capítulo 15 y versículo 6, dice que le creyó Abraham a Dios y eso le tomó en cuenta como justicia. Otra vez, aquí entra esta palabra importante. Le tomó en cuenta como justicia. Vuelvo a repetirlo. Le creyó Abraham a Dios y eso le tomó en cuenta como justicia. ¿Qué quiere decir esto? Esto no solo es que la fe resulta en justicia, aunque es verdad que si creemos que Dios existe y que Él se merece nuestra obediencia y nuestra adoración, entonces como resultado viviremos una vida de obediencia. Ni tampoco es que la fe de Abraham fuera en sí misma una fórmula de justicia que mereciera y fuera digna de valor de Dios y de su bendición. No es algo más que eso. La fe es contada como justicia. Vuelvo a leer el versículo 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto significa que Dios trató a Abraham como si él estuviera viviendo una vida justa. Su fe no fue justicia, pero Dios la contó como si lo fuera. Vuelvo a repetirlo, hermanos, y espero darme a entender. Esto no significa que Dios trató a Abraham como que si él estuviera viviendo una vida justa. Inclusive cuando hacemos un análisis, hermanos, de la vida de Abraham, nos damos cuenta de que realmente él no tuvo una vida perfecta. Era un ser humano como usted y como yo, y que tenía por supuesto sus imperfecciones. Pero su fe no fue justicia. Pero Dios la contó como si lo fuera. Hay un escritor, hermanos, que se llama Douglas Moo, y él escribe lo siguiente: si comparamos otros versículos en los que se usa la misma construcción gramatical que en Génesis capítulo 15 y versículo 6, llegamos a la conclusión de que el contar la fe de Abraham como justicia significa tomarle en cuenta una justicia que no le pertenece propiamente. Interesante, ¿no? Lo que dice Moo, porque él habla de tomarle en cuenta una justicia que no le pertenece propiamente. Por eso el texto, hermanos, dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. Abraham no era en sí mismo justo. No era perfecto y sin culpa. Pero Dios lo trató como si lo fuera. Es posible ser amado y aceptado por Dios
aun siendo pecadores imperfectos. Ahora lo vuelvo a repetir. Es posible ser amado y aceptado por Dios, aun siendo pecadores e imperfectos. Abraham, a pesar que no era un hombre perfecto, a pesar que no era un hombre sin culpa, vemos de que Dios lo trató como si fuera un hombre, como que si fuera un hombre justo, como que si fuera un hombre sin culpa. Por eso es de que es posible ser amado y aceptado por Dios, aun siendo pecadores e imperfectos. Martín Lutero, hermanos, lo expresó de esta forma: que los cristianos son justos y pecadores al mismo tiempo, le llamaba a él. La prueba de esta interpretación se puede ver en Romanos 4, capítulo 4 y versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En la declaración, dice Martín Lutero, extraordinariamente sorprendente de que Dios es un Dios que justifica al malvado. Por eso es que Él llama justo y pecadores al mismo tiempo. Un Dios que justifica al malvado. Es una verdad importante. Cuando se te atribuye o se te acredita esa justicia, aún eres malvado. La justificación y la justicia acreditada son, por lo tanto, la misma cosa. Ser justificado es recibir la justicia que se te acredita. Esto es lo que Martín Lutero llamó la justicia pasiva, o a lo que los teólogos también llaman la justicia imputada. Y con esto quisiera concluir, hermanos, en esta noche. Como lo explica muy bien Pablo en el versículo 4. Quiero que por favor vayamos al versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si usted presta un servicio, a usted le van a tener una deuda, ¿no? Porque usted prestó un servicio, el que sea. Y es interesante Pablo cómo es que lo maneja aquí, porque dice, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. El salario, hermanos, es una obligación, ¿no? Se está prestando un servicio y por lo tanto, en este caso el patrono tiene la obligación de pagarle a usted por ese servicio brindado. Hay una obligación. Ahí no está el tema de la gracia, ¿no? Esa es una obligación. Vuelvo a repetirlo. Usted prestó un servicio y por lo tanto se tiene la obligación entonces de pagarle a usted su salario o lo que usted trabajó. Ahí no hay gracia, sino que al contrario, mientras la persona, el patrono o quien lo haya contratado no le haya pagado a usted, hay una deuda. Vuelvo a repetirlo, ahí hay una obligación, ¿no? Por un servicio que se ha realizado, entonces tienen que pagar. Como lo explica bien el apóstol Pablo aquí en el versículo 4, nuestra justicia es una de dos. Ya sea merecida por nuestras obras o acreditada sin tomar en cuenta esas obras. Cuando a alguien se le da dinero es como resultado de su trabajo, es su sueldo, es su salario, o como un regalo, no teniendo nada que ver con su trabajo. Ahí cambia el asunto, ¿no? Porque si alguien le da a usted un regalo, eso es totalmente distinto a un salario. Los sueldos no son acreditados,
No son regalos, sino que son algo debido, son una obligación. Cuando usted hace un trabajo, se le tiene que pagar. Hay una obligación, y mientras no se le pague, como lo dije hace un momento, se tiene una deuda. Si la salvación, hermanos, no es un regalo, entonces Dios está obligado a salvarnos a nosotros, así como tu patrón está obligado a pagarte. Y eso, por supuesto, va en contra de todo el mensaje de la Biblia, porque la salvación que Él nos ha brindado, que Él nos ha dado, es por su gracia. No es porque tenga una deuda con nosotros, ¿no? No es por la labor que nosotros estemos haciendo o hayamos hecho, y por lo tanto entonces Dios tiene una deuda y un compromiso, y Él tiene la obligación de pagarme, o en este caso Él tiene la obligación de salvarme. Ese no es el mensaje bíblico. El mensaje bíblico, hermanos, es de que por su gracia Él ha rescatado mi vida. Y por eso el apóstol Pablo, hermanos, hace algo maravilloso aquí cuando pone el ejemplo de Abraham. Y también lo vamos a ver dentro de 8 días, si Dios así lo permite, también el ejemplo de David. Hombres de Dios que reconocieron y que se observa, hermanos, de que no fue por sus méritos, sino que al contrario, en el caso de Abraham, dice el texto que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No quiere decir que Abraham fuera un hombre perfecto, un hombre sin pecado, no. A pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus debilidades, Dios ahora entonces lo ve como alguien justo. Pero eso es por gracia. Y es el mismo caso de nosotros, ¿no? No somos hombres, hermanos, perfectos, sin tachas. Al contrario, somos hombres con debilidades. Día con día estamos luchando por agradar al Señor, por serle fiel al Señor, pero seguimos siendo hombres imperfectos. Pero Dios ahora, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ahora Él nos ve a nosotros, entonces nos ve justos. Y ese, hermanos, es el regalo de la gracia. De la gracia. Y qué maravilloso, hermanos, lo que viene desarrollando aquí el apóstol Pablo, ¿no? Estos conceptos, estos temas, es algo maravilloso. Y saber, le está recalcando mucho, ¿no, Pablo? De que nosotros somos salvos por gracia, no por nuestras obras. No tenemos nada de qué jactarnos, porque es por la gracia, y por lo tanto, si es por la gracia de Dios, Él se lleva, hermanos, toda la gloria. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque cada día podemos aprender más de tu palabra, comprender, reflexionar. Nos acercamos, Señor, a esta fuente inagotable de sabiduría. Y, Señor, te rogamos a poder entender más. Pero gracias porque nosotros somos salvos por gracia, no por nuestras obras. Tu palabra nos enseña que veamos a Abraham, a David, y que ellos no fueron salvos por sus obras, sino que ellos fueron salvos por gracia. Ayúdanos, Señor, a poder entender esto y saber que debemos de dejar toda jactancia atrás y darte siempre toda la gloria a ti. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la adoración. Te pido que guardes a mis hermanos, que los guardes en su salida, su entrada. Guárdales de la mano del impío, de la mano del enemigo, Señor. Guárdanos de todo asalto, todo accidente, todo virus, toda enfermedad, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, que podamos concluir esta semana, Señor, con tu paz y con tu bendición. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén.
Qué bendición poderles saludar, hermanos, por este medio y que juntos podamos reflexionar y aprender más de la palabra de Dios, de esta fuente inagotable. Les invitamos a nuestro servicio presencial este domingo a las 9:30 de la mañana. Será un privilegio poderles ver, poderles saludar y seguir estudiando la palabra de Dios. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también puede visitar nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, denle like, suscríbase, active la campanita también para que pueda ver los nuevos videos que se suban, para que obtenga ahí la notificación. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche. Dios les bendiga y les guarde.